Y saludamos al asambleísta Juan Fernando Flores, él es jefe del bloque de Creo, jefe de la bancada BAN, está con nosotros para hablar de la reunión de ayer con el ministro de Gobierno. Buenos días, asambleísta. Aparte de todo lo que se dijo ayer, las intenciones de una nueva ley de inversiones, de la ley laboral, ¿hay algún acuerdo en realidad para pensar en que se va a destrabar la situación política? Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano, muchas gracias por la oportunidad. Sin duda, lo que vimos el día de ayer es el primer paso que necesitamos justamente desde la Asamblea Nacional para que se pueda establecer un acuerdo que justamente permita no solo destrabar la situación política que vive hoy en día la Asamblea Nacional, sino a su vez una realidad que lamentablemente está golpeando a todos los ecuatorianos. Y cuando hay una voluntad política donde asisten los coordinadores de bancada, donde discutimos con transparencia frente a todo el país, cuáles son los temas que nos aquejan, cuáles son también esas realidades que nos preocupan, pero a su vez, cómo podemos encaminar todos juntos una propuesta en común. Hay una voluntad política para que se pueda establecer un acuerdo que implique el beneficio para todos los ecuatorianos. Una cosa es tener voluntad y otra cosa es que los acuerdos y esa voluntad se transmita en acciones que permitan. ¿Cuál es el punto de partida para esto? ¿La presidenta Yori? ¿La presidencia de Guadalupe Yori? Son tres temas los que hemos tocado en común. Uno de ellos tiene que ver con la ley de uso progresivo de la fuerza y que a su vez es un tema importante para poder trabajar en función de todo lo que tiene que ver para enfrentar la inseguridad que vive el país. Otro de los puntos y elementos importantes para nosotros tiene que ver justamente con cómo vamos a establecer una agenda que permita la reactivación y el fortalecimiento económico, donde ahí ingresaría esta propuesta de reenviar la ley de inversiones con un proyecto en conjunto, pero también empezar a discutir una reforma a una ley que tiene una gran debilidad y dentro de toda esta discusión establecer cuál va a ser el camino para resolver la crisis institucional, donde no pasa solo por la presidenta Guadalupe Llori, sino por evaluar las comisiones, las 137 asambleístas, cuál es el trabajo real que se está dando desde la Asamblea Nacional, porque la deuda que hoy tenemos es gigante hacia los ecuatorianos. Pero puede ser que pongamos que no se destraba. Claro, depende cuál es. No sé, podemos retomar con el asambleísta Flores algo de lo que está pasando. Nuestro siguiente invitado es Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional. ¿Tenemos ya asambleísta? ¿Lo tenemos? No. Estamos conversando con el asambleísta Juan Fernando Flores, el jefe de bloque de la bancada de Acción Nacional, vía Zoom, está en la provincia de Manabí porque él tiene agenda con su comisión. ¿Me escucha bien, asambleísta? Ahora sí estamos con usted nuevamente. Usted me mencionó tres puntos. El tema de uso progresivo de la fuerza, el tema de la reactivación económica y el tema de la crisis institucional. ¿No será que la tercera es la primera? Si Guadalupe Yori sigue interponiendo acciones, ustedes no van a poder seguir adelante. Y los únicos que lo defienden prácticamente son ustedes. No, nuestro planteamiento sobre lo que ocurre con la presidenta de la Asamblea Nacional, al igual que la evaluación de las autoridades, pasa porque cumplamos con lo que está establecido en la ley y que a su vez la comisión que se genere tenga justamente un trabajo conjunto donde la responsabilidad política las asumamos incluso los propios coordinadores. Por eso nosotros siempre hemos dicho que no estamos cerrados a ello. Lo que para nosotros sí es importante es que puedan estar los 5 jefes de bancada para que podamos integrar esta comisión y evaluemos no solo a la presidenta, sino a las autoridades en sí del CAL. Pero parecería que la única posibilidad que tienen para crear esa comisión es autoconvocándose, y ustedes no dieron los votos para autoconvocarse, porque en las sesiones no se puede porque Yori tiene acción de protección, medida cautelar y encima una denuncia en fiscalía contra algunos miembros del CAL. Yo creo que aquí lo que cabe es que podamos establecer desde la mesa de diálogo que tuvimos el día de ayer, donde esperamos que la bancada de Pachacuti se pueda incorporar tras la definición política que tomen hoy en su consejo político, el establecer una hoja de ruta que nos permita con claridad resolver justamente esos elementos. Si bien aquí se utiliza de alguna manera el hecho de la justicia para poder intervenir dentro del legislativo, que es algo que nosotros no avalamos ni respaldamos de ninguna manera, eso no quiere decir que no podamos establecer un acuerdo entre las 5 bancadas que permitan destrabar este tema.
y donde incluso en una conversación con la propia presidenta de la Asamblea Nacional, las autoridades y los miembros del CAL, vamos a establecer una hoja de ruta que le transparente al país cuál va a ser el camino, porque este es un proceso que lleva de 26 a 50 días, donde tiene que existir un entendimiento, porque desde que se inicia la investigación tendrá que seguir funcionando la Asamblea Nacional, tendrán que seguirse tratando los temas y los debates en cada una de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, pero también que las comisiones empiecen a avanzar en los diferentes proyectos que hoy lamentablemente están en deuda con el país. Ahora, dígame usted, asambleísta, si con intentar evaluar o al CAL primero, o a una sola persona, que es Guadalupe Llori, van 2 meses y no han podido avanzar en nada, ¿usted se imagina lo que están planteando ustedes, evaluar a los 137 asambleístas? Primero, ¿quién los va a evaluar? ¿Se evalúan entre ustedes? Segundo, ¿cuánto tiempo se van a demorar? Yo creo que ahí los procesos de evaluación tienen una hoja de ruta clara para nosotros, y es que iniciemos con los procesos de los 7 miembros del CAL, que es un tema que se puede hacer en conjunto desde esta comisión. En paralelo, el CAL puede hacer el proceso de evaluación a las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, porque ahí se puede ver cuáles están cumpliendo con sus responsabilidades, quiénes están en deuda, y que se empiecen a generar los procesos justamente de una depuración de la Asamblea Nacional sobre las responsabilidades. Muchos pensaban que era imposible que las bancadas legislativas nos podamos sentar, de que se pueda establecer un diálogo que busque un consenso. Yo creo que el ejemplo que vivimos el día de ayer es muestra de que cuando se tiene no solo voluntad, sino que hay una posición donde 4 de las 5 bancadas hoy quieren constituir este proceso, estoy seguro que la bancada de Pachakutik acogerá la misma línea y podremos establecer una línea de tiempo que nos permita resolver estas diferencias que tenemos. Sí, asambleísta, pero, a ver, hay que decir al país las cosas como son. Algunos asambleístas lo han dicho. La comisión para evaluar a Guadalupe Llori es con fines de destitución. Nadie piensa que después de la evaluación de esta comisión a la presidenta Guadalupe Llori le van a entregar una mención de honor por su buena gestión. La van a destituir, eso es lo que están buscando y algunos lo han dicho. Entonces, de eso depende el funcionamiento de la asamblea, no de evaluar a 137, porque si es que se evalúan entre ustedes, también tendrían que irse, pues. Ahí tendremos que ir a un proceso donde nosotros como bancada siempre hemos dicho que estamos abiertos a todo proceso de evaluación. Nosotros tenemos varias comisiones donde presidimos y se hace el trabajo responsable y dentro de los tiempos. Hay quienes han asumido comisiones que lamentablemente después de 11 meses ni siquiera han entregado un proyecto de ley. Ahí hay procesos que nosotros tenemos que evaluar. Y también las bancadas tendrán que asumir responsabilidad. Por eso le digo, usted sabe que implica que tenga que haber un cambio allí. No, pero la evaluación usted sabe que va a salir bajo cero. ¿Para qué se evalúan? ¿Qué va a pasar? Yo considero que las evaluaciones tienen que darse. ¿Por qué? Porque al final hoy la Asamblea Nacional está en deuda con el país. Si no se genera un proceso de transparencia para entender cuáles las responsabilidades que tienen y quienes han estado allí, el que tienen que salir de esos lugares para que se pueda dar un proceso para avanzar desde el Pleno de la Asamblea Nacional hasta las comisiones que son las que ejecutan las leyes, nosotros no vamos a poder destrabar al final del legislativo. Y la posición que hemos tenido como gobierno es que el gobierno podría avanzar sin la Asamblea Nacional, pero el ministro Francisco Jiménez ayer fue claro, que sí, podemos gobernar sin la Asamblea Nacional, pero no se puede vivir sin ella porque hay elementos que tienen responsabilidad directa del Parlamento ecuatoriano. Claro. Y si esto nos obliga, porque tras las elecciones, esta es la Asamblea Nacional que tenemos, el pueblo ecuatoriano también nos dio un mensaje claro de que debemos sentarnos a dialogar y construir en conjunto una propuesta que permita sacar adelante a la Asamblea y al país, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, con las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. Claro, es más o menos mal contigo, peor sin ti. No quiero gobernar contigo, pero mañana te llamo para que vengas a reunirte. No se entiende, pero bueno, se comprende. En todo caso, dígame una cosa, asambleísta. El bloque de Creo, la bancada BAN, ¿va a dar sus votos o no va a dar sus votos para que Guadalupe Llori sea removida de la presidencia? ¿Sí o no? Nosotros vamos a evaluar a los miembros del CAL en función de las responsabilidades, entendiendo que no solo una persona es la que ha generado un proceso de entrampamiento en la Asamblea Nacional. Y eso implica que deben salir todas las autoridades y elegirse a una nueva Asamblea Nacional desde la directiva. Estaremos prestos y dispuestos para hacer eso porque no tenemos nada que temer a un proceso de evaluación que clarifique qué es lo que está sucediendo hoy en la Asamblea Nacional. Esa propuesta de evaluación, discúlpeme, asambleísta, suena utópica. No se va a hacer nunca. No pueden con una, peor con 137.
Yo creo que cuando hay voluntad política y hay un camino y una disposición de las 5 bancadas a que avancemos, vamos a poder hacerlo. No tienen voluntad política. La voluntad la tenemos desde el día de ayer cuando logramos que las bancadas nos sentemos más allá de las diferencias que podamos tener. Aquí hay un planteamiento que yo creo que tenemos que tener claridad. El país nunca ha conocido desde una visión política que un ejecutivo se siente con las bancadas en la transparencia que lo hicimos ayer. Si esa voluntad fue el primer paso que se dio y que en función de esto todas tenemos la voluntad de que se haga el proceso de evaluación, entendiendo que todas tenemos autoridades dentro de allí, quizás exceptuando el Partido Social Cristiano, y todos estamos dispuestos a que se genere este proceso de evaluación y a su vez de depuración, yo creo que sí vamos a poder conciliar un proceso. Lo que no podemos perder la fe en la política es en el camino del diálogo para establecer justamente estos espacios de encuentro y de resolución. Pero las condiciones que ponen algunos sectores van a impedir que ustedes puedan hacer algo más de lo que están haciendo. O sea, nada. El asambleísta Torres dijo, con Yori no se puede avanzar. Sin Yori podemos conversar. Lo dijo claramente en la reunión de ayer. Y eso no implica que nosotros no podamos tomar al final del día una evaluación y una decisión en función de ello, pero nosotros lo que mencionamos es que hoy la falta de funcionamiento de la Asamblea Nacional no pasa por una sola persona, y eso implica que revisemos si también los demás que están dentro del CAL están haciendo su trabajo. 7 son los miembros del CAL que toman las definiciones. Cuando el CAL no sesiona, no avanzan los proyectos de ley. Cuando el CAL no aprueba o califica estos proyectos o los juicios políticos, no avanza la Asamblea Nacional. Y si eso implica que haya un cambio de sus 7 autoridades, ahí es donde hay la voluntad política. Y sí, hay posiciones desde las diferentes bancadas, pero las mesas de diálogo se establecen para establecer los máximos y encontrar caminos de encuentro que nos permitan a todos tomar una definición y una salida a esta crisis política. Porque al final, si pasadas las diferentes reuniones no llegamos a nada, nosotros no seremos quienes perdemos porque tuvimos la iniciativa del diálogo. Serán las propias bancadas las que no pudieron establecer una solución a la crisis institucional y, como lo dijimos, nosotros seguiremos avanzando sin la Asamblea Nacional porque el gobierno no se va a detener en las responsabilidades que tiene con los 17 millones ecuatorianos. Gracias, asambleísta Juan Fernando Flores, jefe de la bancada de Acción Nacional. Buen día. Buen día y muchas gracias.